Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Metro Podcast. Sí, Metro Podcast es un podcast, sí, que hablamos de temas inmobiliarios. Yo te voy a platicar del flip inmobiliario. Sí, ¿qué es el flip inmobiliario? Pues no es más que empezar a invertir en preventas, sí, y que vayas formando un capital inmobiliario de las plusvalías que te genera, sí, el invertir en una preventa. Te voy a poner ahorita rápido, pues no te voy a explicar qué es la mejor etapa para invertir en un proyecto. Definitivamente la mejor etapa para invertir en un proyecto son las preventas. ¿Sí? Hoy hay un efecto en Monterrey y zona metropolitana muy fuerte de preventas. ¿Sí? Para que tengan una idea, hay más de 70 proyectos en preventa y que te ofrece esquemas de pagos. ¿Sí? Con el más común es 10% de enganche, ¿sí? 10% en mensualidades en la vida del proyecto, ¿sí? Pero también y el 80% al final. Pero en esta vida del proyecto o la construcción del proyecto, aproximadamente los proyectos se tardan 36 meses, ¿sí? En construir un edificio de los que hoy se están vendiendo en Monterrey, área metropolitana, ¿sí? Entonces, esos 36 meses tú tienes para pagar el enganche, ¿sí? Pagas al inicio, ¿sí? Cuando compras en la lista, en las primeras listas de preventa, pagas el 10%, el 10% vamos a suponer que sean 36 mensualidades sin intereses y el 80% al final con recursos propios o con crédito bancario. ¿Sí? Entonces, nosotros te invitamos a que se te empiece a quitar el miedo de invertir, ¿sí? Y ya puedes empezar a invertir, supongamos, con 300,000 pesos. Te voy a poner el ejemplo de un departamento de 3 millones de pesos. El 10% inicial de inversión pues son 300,000 pesos, que es el 10% de enganche, ¿no? El otro 10% lo vas a pagar en 36 mensualidades, ¿sí? Pues te van a quedar mensualidades si lo agarras en la primera etapa de preventa, ¿sí? Pues 36 mensualidades, ¿sí? Vamos a poner de 9,500 pesos, ¿sí? Para completar ese otro 10%. Entonces, que eso lo tienes que meter a tu gasto corriente, ¿sí? O sea, tus gastos de tus ingresos que generas, lo tienes que considerar ya como un gasto. En lugar de meter, no sé, 9,500 pesos al banco, ¿sí? Lo metes a un inmueble y estás pagando el 20% de ese inmueble, ¿sí? Cuando te lo van a entregar en 3 años, pues tú ya vas a sacar un crédito bancario o lo vas a pagar con ahorros o recursos propios, una parte lo pagas. Pero ese inmueble, sí, que te costó al inicio 3 millones de pesos, ¿sí? Pues va a costar, en nuestra experiencia, las plusvalías que están generando los proyectos hoy en el centro Monterrey, su área metropolitana, como Valle Poniente, Valle Oriente, Valle del Campestre, Centro Monterrey, Zona Santa María, que son las zonas donde se están desarrollando hoy estos proyectos que te dan estas ventajas de empezar a invertir una preventa, ¿sí? Pues tienen plusvalía del 30 al 40% conservadoramente hablando, ¿no? Vamos a suponer que ese proyecto sí ganó un 30 o 35%, ¿sí? De manera conservadora. Pues ese proyecto que te costó 3 millones de pesos, que amarraste precio a 3 millones de pesos de preventa, al terminarlo en 3 años, sí, pues vamos a suponer que cuesta 1 millón de pesos más o 900,000 pesos y es el 30%. Sí, 900,000 pesos, sí, y tú ya le pusiste el 20%, sí, pues tú vas a sacar el crédito para pagarlo sobre 3 millones de pesos, no sobre los 3,900,000 que te costaría al final. De ahí ya la estás ganando, ¿sí? Número uno. Número dos, sacas el crédito, pones a rentar ese proyecto, pero tú ya estás acostumbrado a hacer un gasto corriente de 9,500 pesos y a lo mejor ahorraste algo en estos 3 años y tienes que apostarle a otro proyecto en preventa, ¿sí? Para que sea la misma mecánica, ganas un 30-35%, ¿sí? Y a lo mejor vas a invertir en un inmueble similar, 3 millones, 3 millones y medio de pesos, ¿sí? Entonces tienes ese inmueble, el otro lo rentas, ¿sí? Y se va pagando la mensualidad de tu crédito, ¿sí? Cuando ya tienes el segundo proyecto en la fase de que te van a entregar en el tercer año, ¿sí? El inmueble número uno que habías comprado, lo pones a la venta. Lo vendes, ¿sí? Y ahora sí le sacas la plusvalía más lo que le ahorraste, pagas el crédito y se lo metes al segundo proyecto.
ese capital, lo inyectas al segundo proyecto. Entonces, pues ya tienes un 30 más un 30 que te va a generar pero pues todavía no te lo genera porque lo tienes que poner a la venta para sacar la plusvalía, ¿sí? Ese inmueble, ¿sí? Pagas el 30% de lo que ganaste el primero, que es la plusvalía que ganó en ese tiempo, ¿sí? Y a lo mejor ya nada más solicitas crédito, si acá en el segundo ya también hiciste la misma mecánica que pagaste el 20% en mensualidades, ¿sí? Y el enganche inicial, ¿sí? Pues tienes el 20 más el 30 o 35 que ganó el otro, ya tienes la mitad, ya nada más vas a sacar el crédito por la otra mitad, lo vuelves a rentar, estás invirtiendo en el tercer inmueble, ¿sí? En el tercer inmueble lo terminas igual en 2 o 3 años, antes de que lo terminen, ¿sí? Tú ahora sí pones a la venta el segundo inmueble más el inmueble primero, ¿sí? Entonces, si los dos te generaron plusvalías de 30-35%, tienes un 70% más el ahorro, ¿sí? Para el tercer inmueble ya nada más vas a inyectarle capital por un 10 o un 15 o 20%, ¿sí? Y prácticamente ese inmueble, el 80% o 75% se generó de las plusvalías de los dos primeros. Entonces, ahí ya estás flipeando, estás haciendo flip inmobiliario, ¿sí? Entonces, tú vas haciendo cada 6 años o 7 años, vas haciendo un inmueble de las plusvalías de los dos primeros, ¿sí? Pagando el tercer inmueble. Entonces, esto te va a garantizar que en tu vida, para un retiro, ¿sí? O para lo que tú quieras o tener una inversión inmobiliaria, este tercer inmueble ya está completamente pagado de lo que ahorraste en estos dos y la regla es que sigas ahorrando en otro inmueble y así sucesivamente vas ahorrando en inmuebles, ¿sí? Utilizas tus ahorros para pagar los enganches y vas haciendo un capital inmobiliario. Nosotros te invitamos y a que te asesores con un asesor altamente calificado como son los asesores de Metro por Metro, ¿sí? Para que te lleven a flipear y te expliquen esto más a detalle. De hecho, en nuestra cuenta de YouTube encuentras un video, ¿sí? Donde te explicamos exactamente cómo empezar a flipear, cómo hacer flip inmobiliario, ¿sí? Y hoy puedes empezar a hacer este flip inmobiliario desde 300,000 pesos, que es el 10% de un inmueble, como puse el ejemplo de 3 millones de pesos, ¿sí? Y los otros lo metes a tu gasto corriente, ¿sí? Es una forma muy inteligente de hoy empezar a hacer inversiones inmobiliarias y empezar a flipear. Síguenos para más consejos en este Metro Podcast. Soy Horacio Ramos, CEO fundador de Metro por Metro.